Hola chicos, ¿cómo están? Los extrañamos mucho, ¿verdad, Cris? Sí, no solo nosotras, también todas las maestras. Por eso les preparamos una hermosa historia. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran muy descuidadas, pero las otras 5 más responsables. Las 5 descuidadas no tenían el aceite suficiente, pero las otras 5 más responsables habían llevado aceite para poder reponer sus lámparas nuevamente. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio mucho sueño y después de un tiempo se durmieron. Como a la medianoche comenzaron a oírse gritos. ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas le dijeron a las responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables le respondieron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas más responsables entraron con él a la fiesta de bodas y en eso la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y comenzaron a gritar: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les respondió en ese momento: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Chicos, ¿les gustó la clase? Les vamos a explicar el significado de la historia de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes quiere decir, representa a la iglesia. Las 10 estaban esperando al esposo. Quiere decir que todos esperamos a Jesús. Y de las 10, 5 eran prudentes y 5 insensatas. De las 5 prudentes son aquellas llenas del Espíritu Santo, las que viven para agradar a Jesús y siguen sus mandamientos, las que oran, las que están velando su regreso, las que son fieles, obedientes, tienen su corazón lleno del amor de Jesús y escuchan su voz. Y de las 5 insensatas son aquellas necias que no son fieles, no oran, no leen su palabra, no buscan su presencia, no se interesan por saber más de Jesús. Y la lámpara es su palabra, es la Biblia. Si tú la lees todos los días, es la que nos guía en nuestro camino. Por eso, chicos, debemos guardar nuestro corazón en obediencia, llenándonos de Él, de su palabra, compartiendo con otros de Jesús, orando, y esto y mucho más podemos hacer. Es lo que nos va a mantener con las lámparas encendidas para esperar a Jesús. Ahora le vamos a pedir al Señor que guarde esta palabra en nuestro corazón. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de escuchar enseñanzas cada sábado. Señor, te pido que cuides a cada niño, a cada familia, Señor, que los protejas, Señor, de toda maldad. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones para que podamos entender la importancia, Señor, de guardar nuestro corazón para ti, de hacer tu voluntad, Señor, y hacer las cosas que a ti te agradan. Señor, te doy gracias. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, amados chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de una mujer de la Biblia llamada Rahab. Después de muchos años de esclavitud, de trabajo duro y de andar por el desierto, finalmente era el momento para el pueblo de Israel de tomar posesión de la tierra
que Dios les había prometido, Canaán. Dios levantó a Josué para liderar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no te apartes de mi palabra y todo te saldrá bien. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, a donde quiera que vayas. Y Josué se fortaleció en las palabras de Dios y se preparó para la batalla contra los enemigos. Uno de los primeros obstáculos para llegar a la tierra prometida era la ciudad de Jericó, cuyos habitantes eran personas que no temían a Dios. Josué envió a 2 hombres en una misión secreta para espiar la tierra de Jericó. En su camino por la ciudad, los 2 espías entraron a la casa de una mujer llamada Rahab y se alojaron allí. Rahab era una mujer inmoral que llevaba una vida desordenada. Cuando ella supo que los hombres eran de Israel, recordó las poderosas cosas que Dios había hecho por su pueblo Israel para guardarlos como una nación. Rahab sabía que Dios les había dado la tierra. Ella temía a Israel y temía al Dios de Israel. Cuando Rahab escuchó que los soldados del rey venían a buscar a los espías, se apuró y los llevó al techo de su casa. Los espías se quedaron en silencio, escondidos entre los manojos de lino que Rahab tenía allí, mientras escuchaban el sonido de los soldados al acercarse. Los soldados llegaron y le preguntaron a Rahab: ¿dónde están los 2 espías? Sabemos que están aquí. Sácalos para afuera porque han venido a espiar la tierra. Aunque muy asustada, Rahab le respondió con mucha calma: es cierto que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y justo antes de que ustedes cerraran las puertas de la ciudad se escaparon y no sé a dónde fueron. ¡Apúrense! ¡Corran tras ellos antes de que se escapen! Los soldados le creyeron a Rahab y salieron rápidamente a perseguirlos. Pero Rahab había escondido a los espías en su casa y los protegió. Luego Rahab suplicó a los espías: les ruego que, como yo he tenido misericordia de ustedes, así hagan ustedes conmigo. Denme una señal segura de que salvarán mi vida y la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo. Por haber sido librado de mano de los enemigos, los espías le agradecieron a Rahab por su valentía y le prometieron que le perdonarían la vida a ella y a su familia cuando los ejércitos de Israel regresaran para destruir Jericó. Rahab hizo caer una cuerda de color escarlata, es decir, de color rojo, por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y los espías escaparon sanos y salvos al monte. Mientras bajaban por la cuerda, los espías le ordenaron a Rahab: cuando volvamos para tomar la tierra, ata el mismo cordón escarlata en la ventana y reúne a toda tu familia dentro de tu casa y estarán a salvo. Con total fe en sus palabras, Rahab respondió: haré exactamente como me han dicho. Y así fue como Rahab y su familia fueron salvos por la fe de Rahab en Dios. Ella creyó en que Dios podía salvarla, y así fue. Durante los años venideros, Rahab fue reconocida como una heroína de la fe. Rahab llegó a ser la abuela del rey David y parte del linaje familiar del más grande de todos, el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador Jesús. Rahab supo que Dios podía salvarla, reconoció que era pecadora y puso su fe en el Dios verdadero, creyó y obedeció. Puso el cordón color escarlata en la ventana sin demorar. Ella confió su vida y la de su familia a Dios. ¿Y saben qué, chicos? Ese cordón escarlata que Rahab colgó en su ventana, creyendo que Dios la salvaría, representa para nosotros la sangre de Jesús, que fue derramada por amor para salvarnos, limpiarnos y perdonarnos. Solo tenemos que creer en Dios, como Rahab. Ella creyó sencillamente y obedeció, y Dios cambió el rumbo de su vida, y así cambia la nuestra, de lejanos a hijos de Dios.
El naufragio de Pablo. Hoy vamos a estar hablando de una historia que es hermosa y sorprendente. Vamos a hablar de un hombre que amaba y servía a Dios en todo tiempo. Este hombre se llamaba Pablo. Pablo, después de que conoció a Jesús, cambió su vida totalmente. Él, antes, era un hombre que perseguía a los cristianos y los quería matar por seguir a Jesús. Pero un día tuvo un encuentro precioso con Jesús y lo conoció, y Jesús entró en su corazón y todo cambió. Fue un hombre totalmente nuevo. Él ahora llevaba el evangelio a todos lados donde Dios le decía. Siempre obedeciendo a Dios, yendo de pueblo a pueblo, siempre hablaba de Dios. Pero Pablo un día es enviado a la cárcel por hablar de Jesús, y poco tiempo después es enviado a ir a Roma para que lo juzgue un emperador que se llamaba César. Así es que se embarcó en un barco con muchos prisioneros y los agarró una fuerte tormenta, como un ciclón, una tormenta que había mucho viento y todos creyeron que iba a morir. El barco se hacía pedazos y todos estaban con mucho miedo de morir, pero un ángel del Señor le apareció a Pablo y le dijo: «No temas, que nadie morirá». Así que Pablo, lleno de gozo por lo que Dios le había dicho, dejó de tener temor y lo compartió con todos en el barco. Después de luchar contra la tormenta 14 días, por fin vieron tierra firme y era una isla que se llamaba Malta. El barco se atascó y se hizo pedazos, pero todos pudieron llegar a salvo a la orilla. Algunos llegaron nadando y otros flotando, agarrados de alguna pieza del barco. La gente que estaba en la isla de Malta los cuidó e hizo un fuego para que se calentaran, ya que hacía mucho frío y estaban todos mojados. Y cuando Pablo estaba conversando con las personas de la isla, una serpiente muy venenosa lo picó, y toda la gente quedó asustada y decía: dentro de unos minutos va a morir, porque no hay nadie que sobreviva con esa picadura de serpiente. Y pasó el rato, y Pablo seguía vivo. Y nadie podía entender cómo no había muerto, pero entendieron que era Jesús que lo había guardado. Entonces todos en la isla empezaron a dar gracias a Dios y a maravillarse de las cosas que hacía. En Lucas 10:19 nos dice: «He aquí, os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Las personas maravilladas de que Dios podría hacer esos milagros, y muchas personas en la isla aceptaron a Jesús en su corazón. Bueno chicos, resumiendo esta hermosa historia, podemos ver que Dios guardó de forma asombrosa a Pablo. Primero, vimos el tremendo milagro de sobrevivir 14 días en un barco con una fuerte tormenta. Los barcos en esa época no eran tan fuertes como ahora. Sin embargo, Dios hizo que ese barco soportase esa enorme tormenta con vientos huracanados. Vimos que Dios cumplió la promesa de que ninguno moriría. En ese barco habían 276 personas y ninguno murió. Es un hermoso milagro. Después, vimos que Pablo, al llegar a la isla de Malta, es picado por una venenosa serpiente y a los minutos podría caer muerto, porque en esa época tampoco había muchos remedios como ahora. Dios actuó de forma sobrenatural, guardando de que el veneno no lo matara. ¿No es maravilloso cómo Dios cuida y protege a sus hijos? En Salmos 91:4 nos dice: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Nuestro Dios es un Dios fuerte y poderoso, y no hay ninguno como Él. Démosle gracia y alabémosle, porque su protección y su amor son tan grandes que no los podemos siquiera imaginar. Confiemos en esa protección para nosotros y para nuestras familias. Ahora, hagamos una pequeña oración. Señor, guarda a cada uno de estos niños que están en este momento recibiendo este video. Guárdanos a todos, guarda a nuestra familia. Hacemos nuestra tu promesa de que nos cubrirás bajo tus alas y nos protegerás
como hiciste con Pablo y con todas esas personas en ese barco. Amén y amén.